Es 1481. En la ciudad de Sevilla, católicos devotos se entregan a sí mismos a las autoridades. Confiesan herejía, no haber seguido las creencias de la Iglesia Católica. ¿Por qué? La Inquisición española había llegado a Sevilla. La Inquisición comenzó en 1478, cuando el Papa Sixto IV expidió un decreto que autorizaba a los monarcas católicos, Fernando e Isabel, a erradicar la herejía de los reinos españoles, una confederación de reinos semi-independientes en la zona que se convertiría en el moderno país de España. Aunque la orden provino de la Iglesia, los monarcas la habían solicitado. Cuando comenzó la Inquisición, los reinos españoles eran diversos étnica y religiosamente. Judíos, musulmanes y cristianos vivían en las mismas regiones. La Inquisición pronto se interesó por liberar a la región de personas que no fuesen parte de la Iglesia Católica. La Inquisición duraría más de 350 años. En el terreno, grupos denominados tribunales ejercían la Inquisición en las regiones. Los miembros de un tribunal podían incluir un alguacil, un fiscal, inquisidores para cuestionar al acusado y un escriba. El Gran Inquisidor, un miembro del clero elegido por los reyes, casi siempre encabezaba el tribunal. La Inquisición marcaba su llegada a cada lugar con un edicto de gracia, usualmente de 40 días. El edicto de gracia prometía piedad para quienes confesaran herejía. Luego, los inquisidores perseguían a sospechosos de herejía, basándose en acusaciones anónimas. Los confesos en Sevilla quizá no se veían a sí mismos como herejes. En vez, se cuidaban las espaldas, reportándose a sí mismos cuando las consecuencias eran menores para no arriesgarse al encarcelamiento o a la tortura si alguien los acusaba después. Tenían razón en preocuparse. Cuando alguien era arrestado, las acusaciones a menudo eran vagas y el acusado desconocía las razones de su arresto o la identidad del acusador. Las víctimas eran encarceladas durante meses o incluso años. Una vez arrestados, su propiedad era confiscada. A menudo dejaban a sus familias en la calle. En estas condiciones, las víctimas confesaban las más mundanas herejías, como tender ropa en sábado. La Inquisición tuvo como blanco distintos grupos de personas a lo largo del tiempo. En 1942, por deseo del brutal Gran Inquisidor Tomás de Torquemada, los monarcas lanzaron un decreto que daba a los judíos españoles 4 meses para convertirse al cristianismo o dejar el reino. Miles fueron expulsados y los que se quedaron fueron perseguidos. Los conversos al cristianismo tampoco estaban a salvo, porque las autoridades sospechaban que practicaban el judaísmo en secreto. El odio hacia los conversos era tanto religioso como económico, ya que los conversos constituían la mayoría de la clase media alta. La Inquisición luego se enfocó en los moriscos, conversos del Islam al cristianismo. En 1609, un nuevo edicto forzó a los moriscos a irse. Un estimado de 300,000 se fueron. Los que se quedaron fueron el siguiente blanco de la Inquisición. Los inquisidores anunciaban los castigos para los culpables de herejía en reuniones públicas llamadas autos de fe o actos de fe. Cientos de personas se reunían para ver la procesión de pecadores, misa y sermón, y finalmente el anuncio de los castigos. La mayoría de los acusados eran encarcelados, exiliados o tenían que portar un San Benito, prenda que los marcaba como pecadores. El peor castigo era relaxado en persona, un eufemismo para arder en la hoguera. Este castigo no solía ser muy común, estaba reservado para los herejes irredentos y los que recaían. Más de 350 años después de que la reina Isabel comenzara la Inquisición, su tocaya, la reina Isabel II, formalmente le puso fin el 15 de julio de 1834. La dependencia que los reinos españoles tenían de la Iglesia los aisló, mientras el resto de Europa experimentaba la Ilustración y aceptaba la separación de Iglesia y Estado. Los historiadores se debaten la cifra de asesinados durante la Inquisición. Algunos calculan más de 30,000 y la mayoría entre 1,000 y 2,000, pero las consecuencias de la Inquisición van más allá de las muertes. En algunos lugares se estima que 1/3 de los prisioneros fueron torturados. Cientos de miles de miembros de religiones minoritarias debieron dejar su hogar, y quienes se quedaron enfrentaron discriminación y dificultades económicas.
Inquisiciones pequeñas en territorios coloniales de España en América, en especial en México, causaron sus estragos. Amigos se entregaban a amigos, vecinos acusaban a vecinos e incluso miembros familiares se reportaban entre sí de herejía. Con la Inquisición, la gente estuvo condenada a vivir en el miedo y la paranoia durante siglos. Si te gusta aprender sobre historia, suscríbete a este canal, porque las lecciones de ayer pueden ayudarnos a superar los desafíos de hoy.